Bueno, ya estamos grabando. Muy buenas noches. Bienvenidos a la CIPA del curso de Fundamentos de Macroeconomía. Les voy a empezar a compartir información. ¿Están mirando la diapositiva? ¿Están mirando la expansión múltiple? Señor. ¿Sí? Vale. Bueno, perfecto. En esta CIPA vamos a trabajar ese tema muy importante que es la expansión múltiple del dinero. Resulta que la creación de dinero o la emisión monetaria no obedece a caprichos ni a situaciones elementales de la economía, digamos. ¿Sí? Existen unos tipos de expansión del dinero y estos se basan en la creación misma del dinero, en la creación primaria y en la creación secundaria del dinero. Para que entendamos un poco o que entendamos mejor, vamos a entender primero qué es el dinero, de dónde viene, para qué sirve, ¿sí? Pues viene, hablando etimológicamente, del latín denarius, ¿sí? Sabemos que el dinero, pues, es un bien que lo utilizamos para realizar intercambios, que puede ser un bien natural, como un producto, un bulto de papas por un bulto de yucas, ¿sí? O un bien artificial como el que conocemos nosotros, ¿de acuerdo? Como la moneda que nosotros la utilizamos. Y obviamente, pues, tiene que ser completamente aceptada por la sociedad para que tengamos libre movilidad y tranquilidad de recibirla y entregarla. No sé si ustedes recuerdan cuando en Europa inició el euro, hubo un cierto rechazo. La gente no quería recibir al comienzo su moneda, preferían quedarse con sus pesetas, sus libras, sus liras. Luego ya pues se fueron dando cuenta de la estabilidad del euro y la moneda pues fue tomando la posición que tiene hoy y pues ya es aceptada completamente por la comunidad. Pues el dinero lo representamos, lo conocemos en las monedas, en los billetes, ¿sí? Hoy pues en las monedas a través de tarjetas de débito, tarjetas de crédito en el sector bancario, es lo mismo, ¿cierto? Siempre tiene o siempre cumple unas funciones básicas como medio de pago, ¿sí? Lo utilizamos siempre para realizar nuestras transacciones, para cancelar las deudas, para hacer compras, es un medio de pago, es una unidad de cuenta, es decir, sirve para darle valor a las cosas. Ese televisor vale 2 millones, ese computador vale 5 millones, esa bicicleta vale 10 millones de pesos, esa libra de arroz vale 2,000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, Tutor, no esto sé es. si a todos mis compañeros les aparece, pero se ven como unos cuadros grises en la pantalla cuando está proyectando. ¿Sí? ¿No les aparece la presentación? ¿Ya les No, aparece? sí aparece la presentación, pero aparecen unos cuadros grises. Ahí yo mandé la imagen por el chat del Skype. A ver. Si los miro, se me sale de la pantalla, se me sale el compartido. Pero están mirando la presentación, ¿no pueden mirar la presentación? Sí, sale, pero digamos esos cuadros aparecen pues, como en mitad de la presentación. Ah, no les deja ver bien. Me comenta ahí. ¿Y ahí cómo les queda? Creo que es cuando las notificaciones de Skype, debería entrar a Skype y cerrar cualquier notificación, profesor. Ah, las notificaciones. En ese momento están mirando la pantalla. Sí, sí, sí se ve la pantalla, pero aparece un cuadro en la parte superior derecha. Ahí donde tiene el mouse aparece un cuadro gris. Ahí. Ya, ahora sí, perfecto. Ah, esa era la imagen de ustedes. Estaba ahí. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Entonces voy a salir de aquí. Coloquémoslo como estaba normal. Bueno.
Y por último, pues sabemos que el dinero es un acumulador de valor, nos permite realizar inversiones, nos permite pues obtener algún tipo de rentabilidad. Básicamente para eso demandamos dinero. Demandamos dinero para poder comprar, para poder vender, demandamos dinero para ahorrar, demandamos dinero para invertir, etcétera, ¿sí? Esas son básicamente las funciones del dinero. Bueno, aquí serían las explicaciones de cada una de ellas. Es un medio de pago pues aceptado por la colectividad, aceptado por todos. Y con eso, pues obviamente realizamos transacciones, cancelamos deudas. ¿Sí? Esa es la primera función del dinero. La segunda, les decía, pues como unidad de cuenta, a través de ella fijamos los valores de los demás productos. ¿Sí? Antes, en el trueque, pues decíamos 3 bultos de papa por 2 bultos de calabazas. ¿Sí? Entonces hoy tenemos una moneda aceptada y con eso tenemos las equivalencias. 50.000 o 20.000, 30.000, el valor que le queramos dar a los bienes. Y por último, pues ya les había dicho, como un depósito de valor, pues permite transportar el valor de las cosas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Es la forma de obtener riqueza, de invertir, de obtener rentabilidad a través del dinero. Esas son las tres funciones básicas por las cuales nosotros demandamos dinero. Ahora, el Banco de la República crea dinero, ¿sí? O sea, el Banco de la República es el que lleva el dinero. ¿Están viendo la presentación? No, profe, no alcanza a ver la presentación. ¿No? ¿Ninguno está viendo la presentación? No, No, profe, señor, no por mi está parte no. apareciendo. Pero sí la estábamos viendo antes, ¿no? Ahí, para tenerla como presentación, está la inicial. ¿La están mirando? ¿Qué están mirando ahí? No, tutor, no se ve la Ah, presentación. Dejó de presentar. voy a dejar de presentar, entonces, dejar de compartir. Compartir otra vez, documento. Vamos a compartir. Me comento. Tengo, tengo el. Compartir, vamos a compartir. ¿Están mirando el compartido? Sí, tutor. La expansión múltiple del dinero, ¿ya la están mirando? Sí, ahora Vale, sí. bueno, listo, perfecto. Entonces, retomemos por acá. Pues allá les estaba explicando las tres formas por las cuales demandamos dinero, como medio de pago, como unidad de cuenta y como acumulador de valor. ¿Sí? Esas son las bases por las cuales demandamos dinero.
Pero para que demandemos dinero debemos tener una cierta cantidad de dinero en circulación, ¿cierto? Porque el dinero es como la sangre para la economía. Y el encargado de crear dinero o retener dinero o sacar dinero de circulación es el Banco de la República. Ese proceso de llevar dinero a la economía se conoce como creación de dinero. Hay una creación primaria de dinero y una creación secundaria de dinero, ¿sí? El Banco de la República o el Banco Central en Colombia, pues digamos que es el Banco de la República, es el encargado del manejo de la política monetaria, ¿sí? Y como tal es el que define, y como tal es el que define el proceso de liquidez de la economía. No siempre es bueno que exista exceso de liquidez, pues la liquidez permite que la economía funcione, pero puede llevar a procesos inflacionarios. Entonces, a veces es necesario retener dinero. Entonces, el Banco Central propicia la creación de dinero o la retención de dinero. ¿De acuerdo? Básicamente, con esto se estaría controlando la inflación. Eh, la creación primaria es cuando el Banco de la República lleva dinero a la banca comercial, ¿sí? A través de préstamos, por ejemplo. El Banco de la República le presta dinero a los bancos, entonces eso se llama creación primaria de dinero. O cuando el banco libera recursos que los bancos tienen a través del encaje, entonces eso también se llama creación primaria. Entonces la creación primaria es la relación de dinero entre el Banco Central y la banca comercial. ¿En qué caso se realiza la creación primaria de dinero? Pues básicamente la normal es emitir, y la creación primaria es emitir dinero, es imprimir dinero. Es cuando el Banco de la República reemplaza billetes, ¿sí? El dinero se desgasta muy rápidamente y debe necesariamente estar cambiando esos billetes que perdieron ya valor o están rotos o rayados, el banco los imprime. Rara vez el banco imprime dinero para facilitar acceso a la economía, es decir, sacar más dinero a circulación. Esa política monetaria no es la más recomendable, ¿sí? Porque genera inflación y porque va a haber exceso de moneda en circulación, pero no porque somos más ricos, sino porque el gobierno emitió dinero. Y esa no es la forma de crear riqueza en un país. Entonces, me están entrando muchos mensajes. El Banco de la República puede entonces crear dinero, llevar dinero a la economía o retirar dinero de la economía. Llevar dinero a la economía se llama creación primaria de dinero y retirar dinero de la economía se llama contracción primaria de dinero, ¿sí? Es decir, retira dinero de la economía porque está mucho, es mucha la cantidad o hay inflación. Pero eso lo hace después de haber aplicado otras medidas. Por ejemplo, hace unos días el Banco de la República subió la tasa de interés, subió la tasa de interés y con eso pues la gente deja de pedir préstamos, ¿cierto? Porque el dinero está costoso, es una forma de frenar el dinero en la economía. Pero, pero, pero cuando esa medida ya no funciona, entonces el Banco de la República retiene dinero a través del encaje legal, por ejemplo, que vamos a ver más adelante. Esa es la creación primaria. Y la creación secundaria, que es la que a nosotros nos interesa. Ah, bueno, como dato de referencia, la tasa de interés que el Banco de la República les cobra a los bancos, porque el Banco de la República le cobra intereses a los bancos comerciales, una tasa muy bajita, esa se llama tasa de redescuento. ¿Sí? La tasa de redescuento es la tasa que el Banco de la República le cobra por los préstamos a la banca comercial. ¿Sí? Por ejemplo, el Banco de la República tiene recursos, quiere que salga recursos a circulación con créditos normales, pues saca dinero normal de la economía, pero puede utilizar recursos que tiene en las reservas internacionales, digamos, para fomento, para creación de empresas, etcétera. Entonces, en esos casos, saca dinero con tasas de interés más bajas y obviamente, pues
A la economía llega dinero con tasas de interés mucho más bajas que las normales. Eso se llama créditos de fomento. Luego viene la creación secundaria de dinero. La creación secundaria de dinero es cuando nosotros los usuarios, la gente normal y las empresas utilizamos el sistema financiero para pedir préstamos o para realizar depósitos en los bancos y vamos a iniciar ahí la creación secundaria de dinero, ¿sí? Y la creación secundaria de dinero pues nos va a permitir evaluar cómo la circulación de dinero, el movimiento de dinero genera un efecto multiplicador, ¿sí? Que es lo que vamos a mirar en este momento. Entonces, las instituciones directamente responsables de la creación o contracción secundaria son todas aquellas que cuentan dentro de sus pasivos como primer renglón los depósitos de cuenta corriente, es decir, los bancos, ¿sí? Que reciben el dinero de las cuentas corrientes. Hay un elemento para la creación secundaria de dinero fundamental que se conoce como encaje. El encaje legal o encaje bancario o reserva legal, como les estoy diciendo, es una reserva que los bancos tienen, ¿sí? Por cada depósito, cada tipo de depósito, un CDT a 30 días, a 90 días, a 180, una cuenta, bueno, corriente casi no tiene, una cuenta de ahorros, todas tienen unos encajes. Dependiendo del tipo de cuenta, el encaje va a ser mayor o menor. Una cuenta de ahorros tiene un encaje muy bajo. Un CDT a un año tiene un encaje bastante alto, ¿sí? ¿Qué es el encaje? Cada vez que nosotros hacemos un depósito en el banco, cada vez que depositamos dinero, el banco lo toma y lo presta. Esa es la función del banco, ¿sí? Yo tengo mi cuenta en la vivienda, entonces deposito mi dinero o la universidad me consigna mi salario en la vivienda. Ese es un depósito pues que se está haciendo en el banco. El banco debe o lo utiliza ese dinero para sus préstamos, ¿sí? Entonces va José y pide un préstamo y le prestan dinero de mi plata, ¿cierto? Pero no le pueden prestar todo lo que yo deposité. Deben dejar un ahorro, perdón, deben dejar una base, un soporte que respalde mi depósito. Eso se llama encaje. Por ejemplo, un encaje del 20%. De cada depósito que las personas hacemos, el banco tiene que guardar el 20% en sus reservas, que las deja en el Banco de la República, y el resto, el 80%, lo puede prestar. ¿Sí? Profe, Entonces, eso es lo mismo que las reservas obligatorias que tienen que hacer los bancos. sí, señor, son las reservas obligatorias que tienen que hacer los bancos todos los días. Absolutamente todos los días tienen que hacer ese cierre y entregan al banco. Si han prestado más dinero del que tenían disponible para prestar, es decir, prestaron plata que ya era del encaje, tienen que pedirle prestado plata al Banco de la República y con eso completan, ¿sí? Si digamos, tienen que dejar de encaje 100 millones de pesos, esos 100 millones quedan en las reservas del Banco de la República, ¿sí? Que pueden ser pues guardadas en las cajas pues, o en los depósitos del mismo banco, pero como reserva. Si gastaron más y solo tienen 80 millones y tienen que tener 100, esos 20 millones tienen que pedírselos al Banco de la República para completar, ¿de acuerdo? Pero el encaje tiene que estar guardado. Entonces existen pues, básicamente tres tipos de encajes que son, pues, es el mismo pero desde el diferente punto de vista. El encaje legal es el porcentaje, el encaje legal digamos es el 15%. Entonces de cada depósito de una cuenta de ahorros el 15%, de un CDT a 60 días el 30%, de un CDT a 365 días el 80%. ¿Sí? O sea, entre más tiempo tenga la figura de depósito a quedarse en el banco, pues mayor será el encaje. Y entre mayor rotación, menor el encaje. Por eso, por ejemplo, una cuenta corriente no tiene encaje, porque la cuenta corriente es una cuenta bancaria, es una cuenta empresarial en la que el dinero entra y de inmediato sale. Porque si una empresa deja su dinero quieto, pues está perdiendo plata, ¿cierto? El encaje requerido, pues es el encaje que debe tener guardado. O sea, cuánto dinero debe tener el banco como reserva. Ese es el encaje que requiere. Y el encaje marginal, pues es cuánto es el encaje que ha logrado retener de los depósitos que le han hecho en el banco.
¿En Colombia hay algún porcentaje de encaje que, o sea, un porcentaje estándar que manejen los bancos? No, O, no, no, no es estándar. Primero que no lo manejan los bancos, pero lo define el Banco de la República. Y dependiendo de cada figura, de cada tipo de depósito, entonces va a tener un encaje diferente. Entonces, entre más rotación tenga el dinero en una cuenta, las cuentas de ahorro sean de altísima rotación, entonces el encaje es muy bajito. O sea, no pueden guardar, perdón, el encaje es alto, el encaje es alto, porque necesita mucho dinero para estarlas cubriendo. Por decir algo, nos cancelan el salario en una cuenta de ahorros y en el mismo mes, o en 15 días, el dinero se está moviendo, ¿cierto? Entonces el banco tiene que tener un encaje alto para esas reservas. Pero, por ejemplo, para una cuenta corriente, es cero o un CDT, a un año, pues el encaje va a ser muy bajito. ¿Por qué? Porque el dinero va a estar quieto. Lo puede prestar con toda tranquilidad el banco. Recordemos que la función del banco es captar dinero y prestar dinero. Esa es su función básica, pues entre otras inversiones que realiza. Entonces, el encaje es una garantía, ¿no? Es una garantía que tenemos de que nos van a devolver el dinero. Es una garantía de un valor circulante y transmisible. El encaje bancario se determina como una proporción del dinero recibido por el banco comercial que debe ser mantenido para atender los retiros del público. El resto de los depósitos puede ser usado por el banco para otorgar préstamos o realizar otras operaciones. Entonces, si yo deposito 1.000.000 de pesos en mi cuenta de ahorros y el encaje legal es del 20%, entonces el banco tiene que guardar 200.000 pesos y los 800.000 los puede prestar. ¿Sí? Ese es el movimiento que realiza el banco. Hay una figura que se llama excedente o deficiencia de encaje, lo que les había explicado. Cuando del total de caja y depósitos de los bancos en el Banco de la República se sustrae un valor del encaje requerido, se obtendrá una suma positiva o negativa, que se denomina excedente excedente o déficit de encaje respectivo. El excedente de encaje también se denomina dinero de alto poder, es decir, cuando se tiene más dinero, cuando se tiene más dinero del requerido, se llama excedente de encaje. ¿Sí? Entonces eso se llama dinero de alto poder, es decir, el banco tiene harto dinero para prestar. Y lo contrario, cuando el banco prestó más dinero del que tenía capacidad de prestar, entonces aquí decimos que existe un encaje negativo, si la suma va a ser negativa, es decir, hay una deficiencia, hay un déficit para el dinero del encaje que debe ser reemplazado por dinero que el banco solicita al Banco de la República, pero siempre, todos los días debe cumplir al 100% con el cubrimiento del encaje. el encaje es el mismo coeficiente de reserva, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok. ¿Están viendo la presentación? Fay nos dice que no está mirando. Sí, sí, yo sí lo estoy viendo. Algo pasó con la presentación de Fay. Bueno. Algunas causas que originan los excedentes o deficiencias de los bancos en cuanto al encaje legal. Primero, las reservas internacionales. Al incrementarse las reservas internacionales se produce un incremento de la capacidad crediticia de los bancos. Es decir, las reservas internacionales es el dinero que tiene el país. Son las reservas del país. ¿Sí? En oro, en dólares, en euros, en los depósitos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, en el dinero que llega por exportaciones, por ejemplo. Entonces, cuando las reservas internacionales crecen, hay más dinero que sale del Banco de la República a la banca comercial para préstamos. Entonces, es positivo. O lo contrario, cuando sale mucho dinero de las reservas internacionales, hay poco dinero para la capacidad crediticia de los bancos. Otra forma de que sea positivo o negativo es el crédito del Banco de la República a los bancos comerciales. Entonces, cuando el Banco de la República concede o niega créditos al sistema bancario o al mismo gobierno. ¿Sí? Entonces, cuando se presenta esto, pues hay excedente o déficit del encaje, porque hay mayor o menor cantidad de dinero en el sistema bancario. Perdón, se me movió aquí. O cambios en los pasivos del banco cuando se disminuyen los depósitos del Banco de la República diferentes
los depósitos que tienen los mismos bancos, ya sea por instituciones particulares o oficiales. El efecto será siempre un incremento de los encajes, es decir, cuando se disminuyen los pasivos del banco, el banco automáticamente va a aumentar los encajes, ¿sí? Para garantizar el ahorro de las personas, ¿sí? Y lo contrario, es decir, disminuiría el encaje cuando tiene exceso o se recuperan por los pasivos del Banco de la República. Son herramientas que tiene el banco para manejar el dinero, ¿sí? Contraer o acelerar la economía a través de la cantidad de dinero en circulación. Ahora, este movimiento genera un efecto multiplicador, ¿sí? Es decir, crece. Imaginemos una olla con arroz, ¿sí? Que al cocinarla crece. Lo mismo el dinero. El movimiento o los movimientos del encaje hacen que se genere un efecto multiplicador, que quiero que lo miremos en el ejemplo para que nos quede más fácil de entender. Ahora regresamos a esta fórmula. Miremos lo siguiente. Tutor, una pregunta. Yo había leído en un libro que yo tengo de macroeconomía que el multiplicador es cuántas veces se mueve el dinero después de que pues, uno lo recibe. O sea, digamos, yo tengo un billete de 50.000, pero ese billete de 50.000, ¿cuántas veces tiene que circular por toda la economía en un año? Ese no es el multiplicador, sino la velocidad de circulación del dinero. Se llama, ese es el concepto de velocidad de circulación del dinero. Es súper utilizado también en las políticas macroeconómicas. Obviamente, por los billetes de menor circulación, de menor valor, tienen altísima circulación, y los billetes de mayor valor tienen menor circulación. Un billete de 100.000 pesos tiene mucha menor circulación que un billete de 10.000 o de 5.000 pesos, ¿cierto? Entonces el Banco de la República tiene en cuenta eso para saber la velocidad de circulación. Existen unas fórmulas de velocidad del dinero para calcularlo. Okay. El multiplicador es diferente. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar lo siguiente. Un banco original, ¿sí? Un depósito original de 1.000 pesos. Yo deposito 1.000 pesos en el banco, ¿sí? Con un encaje legal del 20%. ¿Qué quiere decir? Que de esos 1.000 pesos, el banco debe guardar 200 y puede prestar 800, ¿sí? Esos 800 pesos llega una persona y los solicita prestados. Llega José y pide prestados 800 pesos. Este modelo es un modelo inicial, ¿sí? Es un modelo inicial, pero es un modelo al que vamos a llegar dentro de muy pocos años en la economía. Es decir, un modelo en el que todo el dinero funciona a través del sistema bancario. Digamos, es un modelo en el que no existe dinero por fuera de la economía. Obviamente, a este modelo se le pueden ir adicionando variables, sino que es para que lo entendamos, que se llaman variables de fugas del dinero del sistema bancario, pero no hace falta que las traigamos en este momento. Es un modelo en el que vamos a suponer que todo funciona a través del sistema bancario, ¿sí? Por ejemplo, me pagan 1.000 pesos, de esos 1.000 pesos, deposito 1.000 pesos en el banco, José, bueno, de esos 1.000 pesos el banco solamente puede prestar 800 y guardar 200. De esos 800 que puede prestar, los recibió José, los pidió prestados José. Y con esos 800 pagó en el mismo banco la luz, el agua, el crédito de la casa, y esos 800 vuelven al banco, ¿sí? Como esos 800 vuelven al banco, el banco puede prestar el 80%, es decir, debe de guardar el 20%, 8 por 2, 16, 160.000 pesos o 160 pesos. Y puede pesar la diferencia, 800 menos 160 serían 640. Entonces, miren lo que está pasando aquí. Yo tengo 1.000 pesos, ¿sí? Que los tengo en el banco y los puedo utilizar cuando yo quiera. Pero de esos mismos 1.000 pesos se le prestaron 800 a José, que él también los puede utilizar en el momento que quiera. El efecto en la economía ya no son solamente los 1.000 pesos que yo tenía, sino es como si existieran 1.800, los 1.000 originales míos, que los puedo utilizar cuando quiera, y los 800 que pidió José, que también los puedo utilizar cuando quiera, pero que eran parte de los mismos 1.000 míos, ¿de acuerdo? Es decir, originalmente solo hay 1.000 pesos en circulación,
pero el efecto en la economía hasta el segundo banco es como si existieran 1.800, porque ya José tiene 800 y yo tengo 1.000. José deposita los 800, el banco puede prestar 640 y guardar 160. Va María y solicita al banco 640 pesos. María va a utilizar esos 640 pesos y esos 640 pesos vuelven al banco, ¿sí? ¿Qué está pasando? Se está multiplicando el dinero en la economía. Originalmente solo eran 1.000 y siguen siendo 1.000 en circulación, pero el efecto en la economía son los 1.000 que tengo yo, más los 800 que tiene José, más los 640 que tiene María. Es decir, 2.440, aunque en realidad solo son 1.000, pero el efecto multiplicador hace ver como si en la economía existieran 2.400 y no 1.000 como en realidad existen. María deposita ese dinero, el banco puede prestar el 80%, es decir, guarda 128 y presta 522, que le presta a Elizabeth. Elizabeth recibe esos 522, llegan al banco, y el banco de esos 522 puede prestar 510, y así sucesivamente, 410, perdón, puede prestar así cualquier cantidad de veces, puede prestar cualquier cantidad de veces, cada vez se va haciendo más estrecho ese valor, hasta que el valor retenido por encajes, el valor de los encajes, sea igual al valor del depósito original. Es decir, cuando el banco tenga guardado, los bancos tengan guardados 1.000 pesos y el depósito original fue 1.000 pesos, hasta ahí llega el crecimiento secundario de dinero. No puede avanzar más porque ya todo el dinero se fue quedando en la economía, en los bancos, se fue quedando como reservas. Entonces, miren, ese es el efecto multiplicador. Cada vez que yo deposito mi dinero, alguien lo solicita en préstamo y esa persona lo vuelve y lo consigna y así sucesivamente. Y el efecto es como si existieran más dinero que el que existe en circulación. Entonces, miren, aquí dice suma de las 5 primeras generaciones de los bancos. Sumamos 1.000 más 800 más 640, etcétera, nos da 3.000, yo no alcanzo a ver esas letras muy pequeñitas, 3.362 pesos, ¿sí? Hasta ahí, para los 5 primeros bancos, el efecto multiplicador es como si en la economía estuvieran circulando 3.562 pesos. De estos, pues 2.600, sí, 2.600 ya guardados en las reservas. No, como préstamos, 2.690 como préstamos y 671 guardados en las reservas. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Vale, listo. Ahora bien, ese efecto multiplicador se lo mide a través de una fórmula, ¿sí? En la que dividimos, en la que utilizamos el encaje legal. El encaje legal es del 20%, ¿sí? El multiplicador es igual a 1, el número 1 dividido entre el encaje, ¿sí? 1 dividido entre 20%. Recordemos que ninguna fórmula puede dividirse entre un porcentaje, ¿sí? Y no solamente en este curso, en cualquier fórmula de cualquier curso. O sea, siempre que ustedes encuentren un porcentaje dentro de una fórmula, ese número deben dividirlo entre 100 para quitarle el signo de porcentaje, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. 20% lo dividimos entre 100, nos va a quedar 0.2 y con eso le estaríamos quitando el porcentaje, sería 0.2. Ese sería el valor que llevaríamos a la fórmula. 1 dividido entre 0.2. 1 dividido entre 20% sería igual a 20% dividido entre 100, 0.2. Entonces, 1 dividido entre 0.2 sería igual a 5. El multiplicador es 5. Eso quiere decir que ese depósito inicial se va a multiplicar por 5. Va a ser 5 veces. Al final, el efecto es como si existieran 5 veces el depósito inicial en la economía. Entonces, en nuestro cuadro, primero calculamos la fila final, la última fila, ¿sí? Primero calculamos el valor que dice total para el conjunto del sistema bancario.
Ese total para el conjunto del sistema bancario va a ser igual al depósito inicial, a los 1000, multiplicado por el multiplicador, que nos dio 5. 1000 por 5 igual 5000. Entonces, en el último renglón colocamos 5000 y podemos hacer la misma operación. El 20% es encaje, 1000, y 4000 la diferencia sería el préstamo, lo que se encuentra en préstamos. Miren que hasta aquí podemos llegar. ¿Por qué? Porque 1000, que está dentro de las reservas, es el mismo depósito inicial. Ya el depósito inicial quedó guardado completamente en las reservas de los bancos. Ahora, ¿cómo encontramos la suma de las restantes generaciones de los bancos? Sería 5000 menos la suma de las 5 primeras generaciones. 5000 menos 3362 nos daría 1638. Ese 1668 lo podemos multiplicar por el 20%, nos daría 328, y la diferencia 1668 menos 328 nos daría 1310. O hacemos la misma diferencia, 1000 menos 672 nos daría 328, y 4000 menos 2690 nos daría 1310. Por cualquiera de los dos lados saldría la fila de la suma de las restantes generaciones de los bancos, ¿sí? Es decir, el penúltimo cálculo es la fila final, la del total. Y el último cálculo es la suma de las restantes generaciones de los bancos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, les hago una pregunta. El Banco de la República estima que se necesitan en circulación 5000 pesos. Se necesita que la economía tenga 5000 pesos más para que la economía funcione bien. ¿Cuánto dinero, según este ejemplo, el Banco de la República debe llevar a circulación para que exista un efecto de 5000, para que exista una situación de 5000 pesos en circulación? ¿Cuánto debe? 4000 pesos. ¿Cuánto? 4000. 4000. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Si el banco necesita que en la economía existan 5000 pesos, con un encaje legal del 20%, solamente debe imprimir o debe llevar a circulación 1000 pesos. ¿Sí? Solamente debe crear 1000 pesos. Porque sabe que al imprimir, no al imprimir, al crear, al llevar a la creación secundaria, cuando los bancos comerciales llevan a las manos del público 1000 pesos, el efecto es como si llevaran 5000. ¿Sí? Entonces, el Banco de la República dice, necesitamos que la economía se le inyecte dinero hasta por 5000, ¿cierto? Que la economía tenga 5000 pesos más. No va a prestar 5000 pesos más. El banco solamente va a prestar 1000 pesos más porque sabe que el efecto de esos 1000 pesos es como si en la economía existieran 5000 pesos circulando. Eso se llama multiplicador o expansión del sistema bancario. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, señor. ¿Sí está claro para todos? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, para concluir, para terminar el tema, existe una creación de dinero. El Banco de la República crea dinero. Cuando ese dinero que crea el Banco de la República lo lleva a la banca comercial, se llama creación primaria de dinero. Creación primaria de dinero. Y cuando la banca comercial lleva el dinero a las manos del público, se llama creación secundaria de dinero. ¿Sí? Esa creación secundaria puede ser mayor o menor dependiendo del encaje legal. El encaje es la reserva que el banco tiene para respaldar los depósitos de las personas. ¿Sí? Entre más alto el encaje, menor cantidad de dinero para préstamos. Y entre más bajo el encaje, mayor dinero para préstamos al público. Entonces, el Banco de la República no necesariamente debe llevar más dinero o imprimir más billetes para llevar a la economía.
Si el Banco de la República considera que necesita más dinero en la economía, lo que hace es bajar en algunos puntos el encaje, ¿sí? Si estaba en el 20% y necesita más dinero en la economía, no va a imprimir más billetes, va a bajar el encaje al 18, al 15, al 14, ¿sí? Hace sus estimaciones y ya sabe a qué valor va a llegar el total del sistema bancario en la economía, ¿sí? Es decir, no necesariamente hay que imprimir nuevos dineros, solamente hay que controlar las variables, entonces la primera que siempre se controla es la tasa de interés. Entonces, cuando la tasa de interés ya no es suficiente, entonces se utilizan otras variables como el encaje legal, o situaciones extremas como las que viven países como en ese momento Venezuela, que imprimen muchísimo dinero, imprimen para poder cubrir la inflación, ¿no es cierto? Como la inflación es tan grande, no existe dinero suficiente para cumplir. Entonces imprimen billetes y eso genera más y más y más inflación. Bueno, el ejercicio nos demuestra que si el sistema bancario tiene un excedente de 1.000 pesos, la expansión potencial es de 5.000, a través de las concesiones sucesivas del crédito que deben convertirse en su totalidad en nuevos depósitos. Es decir, sale a manos del usuario y luego el usuario lo devuelve al banco a través de pagos o depósitos. El multiplicador también opera en caso de contracción, excepto que en lugar de partir de la base de un excedente de encaje, se debe comenzar por suponer la existencia de un déficit, de una deficiencia del mismo encaje. Entonces, esa es otra forma, lo que les decía, o sea, si queremos más dinero en la economía o menos dinero en la economía, suben o bajan el valor del encaje para que la economía funcione, ¿sí? Para que la economía tenga dinero o no tenga dinero para funcionar. En los días de la pandemia, pues se redujo el encaje y se redujo la tasa de interés para reactivar la economía, ¿sí? Hoy, en este momento, se han subido ya como por tercera o cuarta vez la tasa de interés para controlar la inflación que está disparadísima. Ya escucharemos seguramente en estos días que el Banco de la República va a subir los encajes porque pues el dinero hay mucho dinero en circulación y eso hace que la inflación suba, pero primero han estado tomando otro tipo de medidas de orden comercial y fiscal, como fue la reducción de aranceles, ¿sí? Entonces, hay diferentes medidas para manejar la economía. La idea es combinar las políticas monetarias y fiscales para alcanzar los objetivos de crecimiento. Entonces, por un lado, se puede subir la tasa de interés para que la inflación se baje, pero si la inflación continúa, entonces tenemos que buscar la forma de que los costos bajen, y una forma de bajar los costos es que los insumos bajen, y si los insumos son importados, pues le vamos a eliminar aranceles para que entren al país más baratos y al final pues se traslade a un precio más bajo al usuario. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es entonces la expansión del sistema bancario, la expansión del dinero en la economía. Existen diferentes multiplicadores. Este es el multiplicador del dinero. Entonces, que es el que ustedes tienen que desarrollar su ejercicio, que ya vieron que es bastante sencillo, y explicar pues el resultado final. ¿De acuerdo, muchachos? Listo, doctor. Listo. Entonces, pues ese era el tema que quería que trabajemos hoy. Desarrollenlo, trabajen el ejercicio y si tienen dudas, pues al foro y yo de inmediato pues les voy a estar dando respuesta. ¿Les parece? Eso que vimos hoy de la expansión, ¿hay que colocarlo en algún punto del ejercicio o Sí, sí, solamente? claro. Ahí está el ejercicio, hay un ejercicio similar al que están haciendo aquí. Hay que explicar esa situación. Ah, listo, doctor. Sí, señor. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Muy amables y ya estamos a 3 días prácticamente a 2 días de cerrar el trabajo, entonces espero sus aportes para seguirles alimentando en estos días que faltan, ¿vale? Profe, Vale, una doctor, muchas pregunta gracias. Sí, cuéntame. respecto al tiempo que tenemos. Usted igual nos va pues ¿a qué? A retroalimentar pues faltando tan poquito tiempo. Pues a veces no se alcanza a todos, porque en los últimos días no estoy exagerando y uno encuentra 1.200, 1.000 mensajes. Entonces es difícil realimentarlos a todos. Por eso pues la importancia de ir aportando desde el comienzo. Ok. Sí, Otra pero pues yo cosita, y trataré el punto 3, de darles explicación. De todas maneras, pues por ejemplo esta grabación ya queda ahí en el mismo Skype.
y pues la voy a subir también a los foros para que la puedan mirar. O sea, voy a tratar, pues ya es difícil pues, y responderles dudas a cada uno, entonces trataré de subirles, por ejemplo, esas diapositivas a todos los grupos para que tengan toda la información, como información general sería ya en este momento para resolver inquietudes. Ah, ok. Profe, entonces el punto 3 no alcanzaríamos a hacer cipas para el 3. O con los ejemplos que nos pusiste en el campus. El de modelo ISLM. Sí, sí. No, ese ya está explicado es que ese se hizo en la web. Entonces, mira la web, o sea, no necesitas IVA porque ese está trabajado en la web. Y les puse un ejemplo tal cual, idéntico, solamente cambiaron valores para que ustedes miren de dónde vienen las cifras y al final lo importante, más que esa parte matemática, más que la parte matemática es que ustedes expliquen, o sea, digan, mire, la política fiscal hace esto y se puede utilizar para esto otro. Entonces, miren, hay una política fiscal expansionista que si se bajan los impuestos, se genera crecimiento económico, hay mayor renta, o si se suben los impuestos, se frena la economía, hay menos renta, o si bajamos la tasa de interés, la inversión se dispara, si se merma la tasa de interés en la política monetaria, la inversión se cae, ¿sí? Entonces lo importante es que analicen, más que la cosa matemática, pues ustedes la manejan y la manejan muy bien, ¿sí? Son unas fórmulas muy sencillas. Pero más que eso, me interesa es la explicación, que ustedes interpreten, ¿sí? Que ustedes interpreten, para que ustedes cuando lleguen como economistas, que somos colegas, y miren los análisis que hace el Banco de la República o la política que está implementando, ustedes digan, ah, mire, esa es una política fiscal y va a hacer que el mercado de bienes, que el mercado de dinero reaccione de esta forma o de la otra forma, y ustedes interpreten y sepan qué es lo que va a pasar y puedan utilizar esa información en sus empresas o en el sector pues en el que estén trabajando, ¿de acuerdo? Esa es la idea, generar ese tipo de competencias. Ok, gracias, profe, muy amable. Vale, con mucho gusto. La grabación como está en Skype, al cortar la llamada, aparece el enlace, sí, hermano, ahí la puedes mirar, creo que en 1 o 2 minutos ya aparece la grabación en el Skype del curso. Pero yo mañana les comparto en los foros. Muchachos, que tengan una feliz noche, muchísimas gracias por haber participado. ¿Firmaron la asistencia que les envié? Ay, no, yo no. Y ahí Ya lo está en el Listo, chat, por favor, no olviden firmarla, ¿vale? No olviden diligenciar eso. Hasta luego. Listo, hasta luego, gracias. Gracias, profe.